Y a lo mejor en otro de los alelos van a tener, en vez de 5, van a tener 8. Entonces existe un rango dentro del que se considera que este microsatélite puede tener un cierto número de repetidos. Por ejemplo, en este otro microsatélite tenemos un microsatélite de 3 nucleótidos, un triplete, que se hace, y entonces se va repitiendo. ¿Sale? Y nos dice aquí que esta región tiene 8 repetidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay 8 secuencias CAC una tras de la otra. ¿Sale? Eso es a lo que se refiere. Los microsatélites se pueden identificar por PCR, ya sea como un pedazo completo de una secuencia, es decir, voy a medir de aquí a aquí. O voy a medir de aquí a acá. Y entonces el producto de la PCR va a tener tamaños distintos en la electroforesis y pues voy a ver bandas distintas en la electroforesis, que eso ya lo platicamos cuando vimos, por ejemplo, cómo se usan los mini satélites para hacer pruebas forenses. Pero bueno, finalmente los microsatélites también se pueden usar para identificar personas. Por ejemplo, si yo tengo un microsatélite de 8 repetidos y se lo busco a mi mamá o a mi papá, probablemente alguno de ellos tenga un microsatélite del mismo tamaño, salvo ciertas excepciones. Bien, entonces, estos microsatélites van a tener, les digo, estas unidades que les llamamos repetidos. Por ejemplo, en esta el microsatélite es CGG. Y entonces si yo digo que tiene 50 repetidos, quiere decir que hay 50 veces ese triplete de nucleótidos. Eso es a lo que se refiere el CGG. Cuando yo digo un repetido, pues es un grupito de CGG. ¿Sale? Estos microsatélites, por mecanismos que vamos a ver ahorita más adelante, se pueden expandir. Entonces, si yo tengo en la generación de mi mamá, hay 50 repetidos CGG en este gen, que es imaginario. Por ciertos mecanismos, puede ser que yo herede un microsatélite más grande. Esto no siempre pasa. Les digo, esto es una situación que tiene que ver mucho con ciertas regiones específicas. Y entonces, pues a lo mejor voy a tener, yo ahora en vez de 50 voy a tener 70 repetidos. Y finalmente llega un punto en el que esa expansión es tan importante que va a empezar a interferir con la función de la célula. Los repetidos pueden estar en regiones codificantes, es decir, en los exones, o pueden estar en regiones no codificantes. La gran mayoría de los repetidos que están en regiones codificantes son repetidos que tienen la secuencia, tienen la secuencia de un codón. Acuérdense que un codón finalmente tiene 3 nucleótidos y pues estos 3 nucleótidos van a codificar para un aminoácido. Y entonces, por alguna razón que probablemente tenga que ver con evolución o lo que ustedes quieran, la gran mayoría de los repetidos en regiones codificantes codifican solamente para 2 tipos de aminoácidos. O son poliglutaminas, que es la gran mayoría de los trastornos donde los microsatélites se expanden en regiones codificantes. Entonces, este codón CAG codifica para una glutamina y esta glutamina se va metiendo a la proteína. Y esto es algo que tiene mucho que ver en por qué estas proteínas que tienen poliglutamina son tóxicas. Luego pueden tener lo que son codones de alaninas, y entonces hay un grupo de enfermedades que tienen que ver con codones de polialanina. Son menos frecuentes. Entonces, la gran mayoría de los microsatélites codificantes van a ser para glutaminas, CAG. Y dentro de estos pues, se encuentra la enfermedad de Huntington. Cuando no están en regiones codificantes, los satélites pueden ser de 3, pueden ser de 4, pueden ser de 5, pueden ser de 7, etcétera, etcétera, dependiendo de qué enfermedad se trate. Y la diferencia también entre
que yo tenga un microsatélite en un intrón, por ejemplo, y lo tenga en un exón, es el tamaño. El microsatélite de un exón generalmente van a ser docenas de repetidos. 24, 36, 48, por ahí. Que es más fácil de cuantificarlos. Pero cuando yo los tengo en una región no codificante como un intrón o como el UTR-5' o como el UTR-3', voy a encontrar una cantidad mucho más grande de estos repetidos. Y entonces habrá enfermedades como el síndrome de X frágil, en donde encontremos que para desarrollar la enfermedad necesito 200 repetidos. Eso quiere decir que es una secuencia de 600 nucleótidos. Hay enfermedades como algunas ataxias espinocerebelosas en que son una cantidad de cientos de repetidos, y entonces si es un tetranucleótido, por ejemplo, pues resulta que voy a tener una secuencia de 4000 nucleótidos porque pues tienen que ser 1000 repetidos, ¿no? Entonces, esa es otra de las diferencias como muy notorias entre enfermedades donde el repetido está en secuencias que codifican y enfermedades donde el repetido está en secuencias donde no codifican. Entonces, donde codifican son más chiquitas, donde no codifican son más grandes. Pero lo que todas comparten, o casi todas comparten, es que son enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa con estos repetidos? ¿Por qué mis células copian más de lo que deberían? Pues resulta que es porque se forman estas estructuras en las cadenas de DNA. Por ejemplo, estos asas, que pueden ser asas complejas, como esta, o asas más sencillas, como la primera. El asunto aquí es que como esta asa, digamos que se come un pedacito de mi secuencia de nucleótidos, es decir, en vez de que el hilo esté estirado, tengo un hilo que está enrollado, algo así. Entonces, cuando yo copio, pues yo voy metiendo nucleótidos a mi cadena, pero resulta que a la hora de que se desenreda la cadena, como yo pensé que era de este largo, vamos a hacerlo en otro color. O sea, yo supuse que la copia que yo tenía que fabricar era de este lado. O eso parece. Pero cuando voy abriendo la doble hélice en estas zonas, resulta que una de mis cadenas sí quedó bien, sí quedó del tamaño de la habitual, pero la otra cadena quedó más larga, porque desenrollé el molde, por así decirlo. Entonces, el asunto es que estas regiones donde existen muchos nucleótidos iguales son muy fáciles de que existan errores a la hora de copiarlos. O sea, imagínense que es como si yo les diera a copiar una secuencia de 5 números o de 3 números y la tuvieran que copiar una atrás de la otra 70, 80 veces. Es muy probable que sin querer se vayan a comer un número, o que yo se las ponga todavía más compleja y les diga, ¿sabes qué? Vas a copiar esta secuencia de números 70 veces, pero no te voy a dejar contarlos. O sea, tú hazlo como al tanteo. Entonces es muy probable que cuando vean su hoja, como que tengan una percepción alterada de lo que van copiando y digan, híjole, como que me faltan. Y a la hora que hagamos la cuenta, a lo mejor nos damos color que copiaron la secuencia de números no 70 veces, sino 80 veces, o la copiaron 120 veces porque les parecía muy cortita. Algo así pasa con la DNA polimerasa. Obviamente la DNA polimerasa pues no tiene como esta conciencia, pero pues tiene estos mecanismos que hacen que se equivoque, y entonces a lo mejor la polimerasa repite regiones porque se mueve la cadena molde de donde está copiando
la información por culpa de estas estructuras que se están formando aquí. ¿Sale? Entonces, aquí está, por ejemplo, cómo se expande en una de las copias, porque se hizo esta asa, pero se copia la totalidad del asa, o sea, la totalidad de los nucleótidos que tiene, y resulta que es más largo que lo habitual. Entonces ahí es donde decimos que está expandido. Uh-huh. Y también puede pasar lo mismo en el sentido de que puede haber contracciones de las regiones expandidas. Eso es menos frecuente, pero sí, sí puede ocurrir, y de hecho hay al menos una enfermedad descrita donde el problema es que el microsatélite se hace más pequeño. Se llama la distrofia, displasia escapulohumeral. ¿No es cierto? Es distrofia oculofaringea, perdón. Es una enfermedad muscular. Pero bueno, el asunto es que la manera en que están construidos estos microsatélites hace que la polimerasa tenga mucha probabilidad de equivocarse al copiar y copie de más. Pero bueno, esto es básicamente lo mismo. Bien. Entonces, cuando están en regiones codificantes, reiteramos, vamos a poner o vamos a generalmente añadir un tracto de poliglutamina. Puede ser de polialanina, es lo menos, no es tan frecuente, pero puede ser de poliglutamina la gran mayoría de las veces, y entonces esto también se le llama un tracto de poli-Q, porque la Q es es el símbolo de una letra para la glutamina. Uh-huh. Generalmente, cuando existe estos tractos de poliglutamina, lo que va a suceder es que la proteína va a tener una ganancia de función, es decir, va a hacer algo que no debería de hacer normalmente, o en algunos casos muy pocos, o más bien muy específicos, como la distrofia miotónica, que ya lo habíamos platicado, lo que es tóxico es el RNA mensajero. ¿Ok? En el caso de que se encuentren en regiones no codificantes, aquí lo que va a hacer es que va a favorecer la metilación del DNA, como en el síndrome de X frágil. En el síndrome de X frágil se deja de expresar una proteína porque al expandir la región reguladora, digamos que la maquinaria celular lo interpreta como que ese gen está alterado, y entonces lo que hace la maquinaria de la célula es bloquear la expresión de ese gen anormal. El problema es que pues es un gen que al perderse, como está en el cromosoma X, en los varones pues deja al varón sin esa función, y en las mujeres pues puede ser muy variable. Puede intervenir en la desacetilación de histonas porque altera cómo se amarra esa secuencia de nucleótidos en las histonas. Se altera la formación del código de histonas, y también hay una interferencia de la maquinaria de transcripción. Entonces, eso puede alterar cómo se está, pues, cómo se está leyendo ese gen, porque también puede ser que si están estas expansiones de los microsatélites en un intrón, la maquinaria de corte y empalme, pues también digamos que se haga menos eficiente, y entonces se incluya ese intrón a la hora de procesar el RNA mensajero. O incluso que dentro de ese intrón se cree un nuevo, lo que llaman un nuevo inicio de la transcripción, o sea, como si el intrón fuera un RNA mensajero diferente, y ahí se empiece como una especie de transcripción de una proteína normal, que es algo que está muy bien documentado, que es como muy sorprendente, pero pasa. Bien. Ya de entrada, la enfermedad de Huntington es una enfermedad monogénica muy frecuente. Más o menos aparece en uno de cada, dependiendo de dónde lo vean, o sea, dependiendo de la etnia,
Si es en personas del norte de Europa, es tan frecuente como 1 en 4,000. Si hablamos de aquí de México, es un poquito menos frecuente. Y hablamos de una incidencia de 1 en 7,000, pero puede que esa incidencia esté mal, o más bien calculada, por así decirlo, porque en México hay mucha enfermedad de Huntington. Entonces, es la enfermedad monogénica neurodegenerativa más común. Es autosómica dominante. Eso quiere decir que, pues, los hijos de las personas con la enfermedad están en riesgo de padecerla hasta en un 50%. Y esto es muy importante porque la gran mayoría de los pacientes con la enfermedad de Huntington heredaron la enfermedad de uno de sus padres. Y esto también es muy importante determinarlo porque la enfermedad de Huntington tiene una situación que se conoce como fenómeno de anticipación. Es decir, si a mi papá lo diagnosticaron con enfermedad de Huntington a los 50 años y yo tengo el alelo, mutado, es muy probable que yo desarrolle la enfermedad más joven, tal vez a los 40, o se me diagnostique a los 40, y mis hijos, si llego a tener hijos, a lo mejor ellos se les diagnostica a los 25, a los 30, y si ellos llegan a tener hijos, van a ser enfermedades de Huntington juveniles. Entonces, a eso se le llama fenómeno de anticipación. Y todo el rollo del asesoramiento genético en enfermedad de Huntington es bien complejo porque es un diagnóstico muy, pues se podría decir que es un diagnóstico muy ominoso, tanto para quien lo padece como para para los familiares directos, sobre todo los hijos, sobre las personas que están en riesgo. Entonces, vamos a platicar un poquito más de eso más adelante. El expandido de la enfermedad de Huntington se encuentra en el exón 1. Me falta ponerle el 1. Es un expandido de CAG, es decir, es un expandido de poliglutaminas, como el de muchas otras enfermedades. Huntington es como el modelo de las enfermedades de poliglutaminas, al menos en el sentido de molecular. El gen se llama HTT y se localiza en el locus 4p16, que, si se acuerdan, es el mismo locus donde se encuentra el gen de la acondroplasia. Entonces, en esa región aparentemente como muchos genes, también quién sabe por qué, pero la deleción de esa región, por ejemplo, pues también tiene ciertos efectos bien descritos en un síndrome que se llama síndrome de Wolff-Hirschhorn. Entonces, pues hay muchos genes en esa región, incluyendo el de la enfermedad de Huntington. La proteína que codifica el gen se llama huntingtina. En realidad no sabemos cuál es la función completa o verdadera de la huntingtina, pero sí sabemos que cuando la huntingtina está mutada, esa ganancia de función es tóxica para las neuronas e induce la muerte neuronal. Algo que es muy importante sobre la enfermedad de Huntington es que probablemente, seguramente, espero la hayan visto en neuro, al menos por encimita. ¿Qué otro nombre se le da a la enfermedad de Huntington? ¿Corea de Huntington? La Corea de Huntington. ¿Y qué es la Corea? Son alteraciones en el movimiento. Ajá. ¿Y cómo se caracterizan? ¿Qué es algo característico de estos movimientos coreicos? Porque son rápidos y sin control. Exactamente. Exactamente, son movimientos incontrolables, son movimientos rápidos, involuntarios, y generalmente, o bueno,
el término de Corea tiene que ver con que pues, parece que los pacientes bailaban, ¿no? Entonces, de ahí viene el término Corea. Ya después se supo precisamente que la enfermedad de Huntington no es nada más el trastorno del movimiento, sino que es un trastorno muy complejo y entonces se le cambió del Corea a enfermedad. Entonces, cuando uno piensa en enfermedad de Huntington, dice, ah, sí, estos pacientes con movimientos anormales muy marcados, pero el asunto es que no. Los pacientes, cuando se les hace el diagnóstico generalmente, es entre la quinta y entre la cuarta y la quinta década de la vida, más o menos a los 45 años. Pero generalmente la gran mayoría de estos pacientes se les hace el diagnóstico precisamente por los datos motores, que es lo habitual. O sea, es muy difícil sospechar una Corea de Huntington si no veo síntomas motores o si no sé que hay alguien en la familia que ya tuvo el diagnóstico. Pero algo que es importante que tengamos en cuenta cuando encontremos a estos pacientes con trastornos del movimiento es preguntar sobre los antecedentes neuropsiquiátricos. Si ustedes tienen un paciente con un trastorno del movimiento, por ejemplo, un trastorno de tipo coreico, que es un trastorno hipercinético, un paciente que no se puede dejar de mover, siempre pregunten antecedentes de cuadros depresivos, antecedentes de cuadros de ansiedad, de cuadros de trastorno obsesivo-compulsivo, cuadros psicóticos incluso, porque realmente la gran mayoría de los pacientes con Corea de Huntington van a comenzar con trastornos neurocognitivos. Luego, cuando o cuando ya hagamos el diagnóstico, pues lo más prominente van a ser los trastornos del movimiento de tipo hipercinético, reitero. Y conforme avance la enfermedad, vamos a ver algo muy importante. Los síntomas motores van a empezar a disminuir, van a empezar en cierto modo a controlarse, de pasar de un trastorno hipercinético a un trastorno un poquito más rígido o más acinético. Sin temblor, porque si ya hablábamos de temblor, entonces a lo mejor ahí ya estaríamos hablando de Parkinson. Pero lo que es muy importante es que en Huntington la Corea es como el Gowers en la distrofia muscular de Duchenne. Es muy típico, pero solo aparece en cierta ventana de tiempo. Entonces, la Corea va a ser como muy importante al momento del diagnóstico inicial, pero más adelante tenemos que echarle mucho ojo a los trastornos cognitivos y a los trastornos motores, a las incapacidades motoras que tiene el paciente con enfermedad de Huntington. Los pacientes con enfermedad de Huntington tienen una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, esa enfermedad neurodegenerativa va a variar en cuanto a dónde empieza, pero finalmente, al ser una enfermedad neurodegenerativa, va a llegar al mismo punto final, que es el deterioro cognitivo, que antes le llamábamos demencia. O sea, el paciente con Huntington que ya está avanzado, ya no tiene Corea, ya no tiene ese trastorno hipercinético y ya tiene un deterioro cognitivo importante. Una cosa que se menciona mucho sobre los trastornos neurodegenerativos es que el trastorno neurodegenerativo va a dar síntomas neuropsiquiátricos en pacientes relativamente grandes. O sea, es un paciente que no tuvo ningún problema de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, lo que sea, durante los primeros 25 o 30 años de su vida. Y su primer diagnóstico de depresión o su primer diagnóstico de un trastorno de ansiedad ya fue en etapas más adelante. Ahí nos llama mucho la atención, porque la gran mayoría de los pacientes que se nos diagnostica con algún trastorno de ansiedad o con algún trastorno del estado de ánimo, se hace durante los años 20, o sea, bueno, durante los 20 años, 22, 23 años. Lo que llaman en Estados Unidos los early 20s. Entonces, que les llame mucho la atención ese paciente con un trastorno del movimiento o con un trastorno funcional neurológico que tiene ese antecedente de que ya más grande, ya en sus 30s, tuvo su primer cuadro depresivo, ¿sale? Obviamente, pues hay que tomar en cuenta los antecedentes heredofamiliares, porque ya vemos que, al menos en el caso de Huntington, casi todos los pacientes van a tener un antecedente. Sin embargo, a lo mejor algunos no están como tal diagnosticados como Huntington. O sea, a lo mejor sí les dicen, no, pues es que mi papá tiene un problema neurológico,
ya no puede hablar o se le olvida todo, lo que ustedes quieran, porque a lo mejor ya está más avanzado y a lo mejor pues nunca les dijeron que era una enfermedad de Huntington o no se ha estudiado, pueden ser muchas cosas. Entonces hay que hacer un muy buen interrogatorio de antecedentes heredofamiliares. Y otra cosa importante es una situación social. Ajá. Como es una enfermedad neurodegenerativa, pues finalmente no tiene cura. Y como en toda enfermedad neurodegenerativa, el paciente va perdiendo control de su cuerpo. Entonces puede ser algo que les da mucha vergüenza y que a lo mejor los familiares no hablan de eso. Ajá. Es algo que van a ver, por ejemplo, también con cáncer. Hay mucha gente que no le gusta hablar de sus diagnósticos de cáncer. Eso es, por alguna razón, es algo muy arraigado en México. Y pacientes con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro autista, en muchas ocasiones no les van a decir los familiares si no preguntan muy dirigido, ¿sale? Entonces, tengan eso presente. E incluso algo que también es muy común, sobre todo cuando empiezan los síntomas de la corea, es que existen como estas conductas compensatorias para la corea. Ahorita platicamos un poquito de eso. Bien, entonces, borro mis rayones. Entonces, en cuanto a las características clínicas, algo que es muy importante de tomar en cuenta es que en este caso hay una correlación genotipo-fenotipo muy clara, es decir, el tamaño del expandido tiene que ver con cómo inician las manifestaciones motoras. Entonces, mientras más grande es el expandido, más joven comienza las manifestaciones motoras. La edad media del diagnóstico, como les decía, es de 45 años y los cambios que se ven a nivel ya de estructura cerebral pueden ser incluso hasta 10 años antes del inicio de los síntomas motores. Entonces, por eso les digo que va a ser muy difícil que agarren a un paciente con Huntington, digamos, por depresión. O sea, les puede llamar la atención que un hombre o una mujer de 35 años tenga su primer episodio depresivo a los 35, así sin nada que parezca que lo está desencadenando. Pero obviamente a lo mejor se les va a hacer raro, a lo mejor se les va a hacer fuera de lo común, pero no va a ser lo primero que piensen así como que pues, es un Huntington. Yo les diría que si se llevan a topar a un paciente así, sí piensen, o sea, tengan en su cabecita una enfermedad neurodegenerativa, no lo pongan como su primer diagnóstico, pero ténganlo en mente. Si el expandido es más grande, pues la edad de inicio de los síntomas motores va a ser más temprana. El desorden motor va a tener dos componentes. Las alteraciones del movimiento involuntarios, que son las coreas o los movimientos coreicos, y esto inicia cuando se diagnostica la enfermedad, que esto es lo clásico, reitero. Las conductas de compensación que tienen estos pacientes suelen ser una especie de enmascaramiento del movimiento normal. Entonces, por ejemplo, el paciente que empieza con los síntomas coreicos en el brazo puede tener como que le brinca, ¿no? O sea, este es el movimiento y entonces lo que hace el paciente es que hace el movimiento normal y lo disfraza como que se está agarrando el pelo, como que se está acomodando el pelo. Por ejemplo, muchos pacientes empiezan con movimientos coreicos en la cara y en la garganta, entonces hacen ruidos. Entonces están, vamos a decir, en el autobús, que sí me ha tocado ver algunas de esos pacientes así. Entonces están sentados y están como gesticulando y luego hacen ruidos. Entonces lo disfrazan como con una carraspera. Entonces es parte, en cierto modo es parte de como ocultar el síntoma, porque obviamente pues existe, reitero, como este estigma, ¿no? Así de que no tengo control sobre mi cuerpo.
Entonces, esas son algunas conductas que pueden ustedes ver. Hay alteraciones más adelante de los movimientos voluntarios, sobre todo en el caso de rapidez del movimiento. O sea, el movimiento coreico es rápido, es violento, por así decirlo, o sea, es muy brusco, pero más adelante, conforme se van deteriorando los ganglios basales, que finalmente son los que se pierden desde un inicio, pues al perder los ganglios basales, pues también estoy perdiendo este control motor, muy similar a lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en algún momento se pierden las neuronas del núcleo caudado, que son todas las que tienen que ver con la corea, y luego se pierden las de otras regiones de los ganglios basales, como por ejemplo las neuronas productoras de dopamina de la sustancia negra. Y entonces ahí es cuando empieza la bradicinesia. Entonces son movimientos muy lentos, de amplitud muy pequeñita, muy similar a lo que pasa en Parkinson. Sin embargo, aquí no hay temblor. Lo que sí puede haber es incoordinación. Y también pueden ver ustedes que en el progreso de la enfermedad, el paciente se sienta, sobre todo en el momento en el que la corea está peor, el paciente se va a sentir más inseguro de hacer movimientos. Entonces, pues también se va a mover más lento y va a tratar de ser como más cuidadoso, entre comillas. Pero eso no es bradicinesia, eso es que el paciente pues sabe que en cualquier momento va a brincar la mano cuando está sirviendo el café y se puede quemar. Entonces, son situaciones que hay que ir viendo. Y si se fijan en esta gráfica de acá, en esta línea azul mostramos el porcentaje de las habilidades funcionales con respecto a los síntomas. Estamos viendo que mientras más rápido avanza o más avanza la enfermedad, pues menos es la independencia que tiene este paciente. Bien, en cuanto al trastorno cognitivo, lo que vamos a ver es que es gradual, reitero, casi son síntomas neuropsiquiátricos al inicio, y luego pueden comenzar con, más adelante, con los datos de deterioro neurocognitivo. Entonces, pueden tener pérdida de la inhibición, pueden tener desvinculación social, es decir, pueden ser pacientes que se aíslan, tienen bradipsiquia, algunos tienen impulsividad, o sea, también llega un punto en el que el paciente con Huntington, cuando va avanzando, de repente pareciera como que es muy grosero, que está muy desfrontalizado, entre comillas. Y otra cosa que se ve es que primero son muy conscientes, en cierto modo, del déficit que les crea el trastorno del movimiento, pero luego van perdiendo esa conciencia. Y entonces tratan de hacer cosas, pero se les dificulta. Y esto empeora el cuadro psiquiátrico porque pues se deprimen más, pueden tener ataques de ansiedad e incluso pueden tener ideación suicida, que es algo que es también muy frecuente. La gran mayoría de los pacientes van a tener un cuadro depresivo, al menos más de la mitad. Estas características neuropsiquiátricas favorecen a la discapacidad y pueden ver, por ejemplo, síntomas depresivos negativos, como de aplanamiento emocional, como de abulia, o sea, lo que llaman en psiquiatría la saliencia negativa o la prominencia negativa es muy notoria en la enfermedad. Entonces, el cuadro de deterioro neurocognitivo pues tiene que ver con la degeneración de las regiones subcorticales, como por ejemplo el deterioro subcortical pues va a dar origen a la disartria, a la bradiciquia, a la bradicinesia, que tiene que ver con situaciones de núcleos basales. La degeneración del lóbulo frontal pues tiene que ver con situaciones de pérdida de cálculo, pérdida de juicio, desinhibición, Y la degeneración general de la corteza cerebral, pues finalmente va a dar lo que se llaman las apraxias, que las apraxias son esta incapacidad de realizar movimientos, o bueno, utilizar más bien objetos o realizar movimientos con un propósito. Eso es la apraxia.
Y con la apraxia, pues también puede haber afasia, que es esta incapacidad de generar el lenguaje o comprender el lenguaje. En este caso, cuando ya es muy importante la degeneración, es una afasia global. Y finalmente puede haber situaciones de agnosia, pues, que finalmente el paciente no sepa en dónde está, no reconozca a sus familiares, no sepa su nombre, o sea, cosas que ya relacionamos más con el deterioro cognitivo o la demencia. Bien. Las alteraciones motoras entonces van a empezar entre 5 a 10 años después de que empieza realmente la neurodegeneración. Reitero, es muy complicado detectar al paciente en el momento en el que está generando su deterioro neurológico celular, por así decirlo. Y así, lo básico es los movimientos involuntarios hipercinéticos, ¿sí? El temblor de Parkinson, por ejemplo, uno diría que también es hipercinético, porque finalmente es un movimiento que no debería de estar ahí. Ajá. Pero acuérdense que la marca de un paciente con Parkinson es la bradicinesia, o sea, que se mueve muy lento, que sus movimientos son de amplitud muy, muy disminuida, o sea, hace el mínimo movimiento y lo hace muy lento. Eso es el verdadero como marca registrada del Parkinson, no tanto el temblor. Entonces, déjenme ver si se reproducen los videos. ¿Se ve el video? Sí, doctor. Ok. Si se fijan, el movimiento es de todo el cuerpo, el cuello, los brazos, las piernas, las manos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo fue que naciste? Ajá. A ver, levanta la cabeza y mírame. ¿Me estás mirando? A ver, saca la lengua, déjala afuera. Muy bien. A ver, levanta tus manos así sobre tu cabeza, las dos, sin tocar la cabeza. A ver, hacia adelante ahora. Perdón. Ok, entonces, A ver, hacia adelante ahora. ok, entonces si se fijaron, o sea, son estos movimientos como muy notorios. Digo, este paciente ya está justo en el pico de donde tiene la corea, tiene 43 años, que es la edad esperada al diagnóstico. Y algo que es importante, que digo, aquí no se vio precisamente para proteger la privacidad del paciente. Si ustedes le piden al paciente con la enfermedad de Huntington que haga un movimiento sostenido, como por ejemplo cuando le piden que saque la lengua, a la hora que intente mantener el movimiento, eso va a empeorar los síntomas coreicos. Entonces también esto lo pueden desencadenar, por ejemplo, pidiéndole que extienda las manos hacia arriba y que las deje arriba. Y así como vieron en el video, el paciente generalmente como que baja una de las manos de manera involuntaria. En los trastornos del movimiento en general, cuando uno le pide al paciente que haga una cierta actividad o que haga una cierta maniobra, eso puede empeorar los síntomas, o bueno, puede hacer más notorios los síntomas motores. Entonces, es una de las cosas que se hacen cuando se exploran trastornos del movimiento.
Otra situación que es importante es que estos pacientes pueden tener alteraciones de la marcha, entonces pueden tener caídas. Eso es muy importante, sobre todo pues, en el sentido de garantizar la seguridad del paciente. Pueden tener mioclonías, que es no es como tal el movimiento coreico, es nada más como ese brinco que a lo mejor ustedes también han tenido cuando se están quedando dormidos, que dan como la patadita, eso es una mioclonía. Entonces pueden tener una variedad de trastornos del movimiento dependiendo del punto en que los vean clínicamente. Bien, entonces, cuando medimos el número de repetidos en el exón 1 del gen HTT, que está aquí, vamos a considerar que lo normal es que los pacientes tengan menos de 28 repetidos CAG. Los individuos con menos de 28 repetidos CAG no tienen ningún riesgo de desarrollar enfermedad de Huntington. ¿Sale? Si tienen una cantidad de 29 a 34, esto es un alelo de tamaño intermedio. Si ustedes tienen 30 a 32 repetidos de CAG en el exón 1 de HTT, no van a desarrollar la enfermedad de Huntington. O sea, eso es seguro. No van a tener Huntington. Pero lo que va a suceder es que es probable que cuando ustedes hereden ese alelo se herede expandido, ¿sí? Y entonces a lo mejor en vez de que su hijo tenga 30 repetidos, a lo mejor su hijo va a tener 35 repetidos. Y entonces cuando pasamos de 35 a 39 repetidos, encontramos un alelo de penetrancia reducida. Acuérdense que la penetrancia es el porcentaje de individuos que van a desarrollar la enfermedad entre los que tienen la mutación. Entonces, en este alelo de penetrancia reducida, no todos los que tienen un alelo de penetrancia reducida van a tener la enfermedad de Huntington. Algunos sí la van a tener, no todos, pero la siguiente generación es muy probable que herede un alelo expandido, ¿sale? Y si tenemos un alelo de más de 39 o de 40 o más repetidos en CAG, de CAG en HTT, perdón, entonces vamos a tener una persona con un alelo de penetrancia completa y eso quiere decir que sí o sí va a tener la enfermedad de Huntington. Algo que también es importante en la enfermedad de Huntington y en estos casos es que si yo tengo los dos alelos expandidos, vamos a decir que mi alelo de papá es de 40, mi alelo de mamá es de 42, mi enfermedad de Huntington no va a ser más grave por tener dos alelos mutados. Entonces, se dice que la enfermedad de Huntington es una enfermedad dominante verdadera. Porque ahora sí que con uno es suficiente para desarrollar la enfermedad, como en cualquier enfermedad dominante, pero tener o ser homocigoto para la mutación tampoco me empeora el cuadro, como en el caso de hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. ¿Sale? Bien, ¿qué pasa con esta proteína que tiene este tracto de poliglutaminas agregado que no debería de tener? Pues lo que pasa es que la proteína se parte en dos, se genera un fragmento que le llaman el fragmento del exón 1, que es un pedacito de proteína que incluye el tracto de poliglutaminas, y este tracto de poliglutaminas o este fragmento lo que va a hacer es que se va a traslocar al núcleo y va a generar agregación de proteínas. Va a generar como un cuerpo amiloide dentro del núcleo y eso va a alterar la transcripción porque este cuerpo amiloide dentro del núcleo me va a atrapar factores de transcripción y me va a atrapar factores de crecimiento y entonces va a echarme a perder la dinámica del núcleo en esa neurona. En el citoplasma pasa algo similar y entonces se va a generar algo que se llama una proteostasis, que es que las proteínas no se van a recambiar de manera correcta, no se van a sintetizar de manera correcta, y finalmente eso me va a llevar a una disfunción de la sinapsis, me va a llevar a la alteración de la energética mitocondrial y también va a provocar que
no se transporte de manera adecuada a través de los axones pues ahora sí que las sustancias, ¿no? O sea, algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en Alzheimer, en que cuando se fosforila la proteína tau, se desorganiza el citoesqueleto. Entonces, finalmente todo esto, esta disfunción sináptica sobre todo, va a llevar a la degeneración de ese sistema nervioso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por la evaluación clínica. Ahí necesitamos a un buen neurólogo, de preferencia alguien que sea experto en trastornos del movimiento, aunque todos los neurólogos deben de saber reconocer una enfermedad de Huntington. Hay que valorar muy bien la historia familiar y sobre todo corroborar el diagnóstico con la expansión de CAG en HTT. La verdad es que hoy en día esto se hace por PCR, ya casi no se hace por Southern Blot porque el Southern Blot requiere de radiación. El PCR es mucho más seguro y mucho más rápido. Entonces, pues ahora sí que ¿para qué? Entonces se hace por PCR, la PCR es bastante confiable, es muy sencilla en cierto sentido. O sea, ustedes podrían meter la muestra un día en la mañana y tener el resultado por la tarde. Y el asunto aquí es que es muy importante conocer el diagnóstico molecular porque esto tiene que ver con el asesoramiento genético. ¿Sale? Que ahorita voy a eso. A nivel de resonancia magnética, sobre todo hay que revisar la materia blanca subcortical. Si se fijan, fíjense aquí cómo se ven estos núcleos basales muy bonitos con bastante sustancia blanca entre ellos, dividiendo caudal de putamen. Pero si se fijan aquí, se ve más grande el ventrículo lateral porque hay una atrofia subcortical y también hay una atrofia del núcleo caudado, que es este de acá. Entonces, esta es una imagen clásica de un paciente con enfermedad de Huntington que ya está teniendo ahí problemas. ¿Sale? Bueno, entonces la triada que se dice que es característica de la enfermedad de Huntington es la disfunción motora, que está representada por la corea, el deterioro cognitivo, que es sobre todo una situación de alteración del estado de ánimo, y las características neuropsiquiátricas que incluyen la apatía y la abulia, que dentro del contexto inicial podría ser así como que mi papá o este señor o esta paciente empezó con una depresión relativamente grave que luego empezó con manifestaciones motoras. Y entonces ahí ya nos estamos moviendo a el terreno de la enfermedad de Huntington. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo un paciente que tiene esta triada, tiene esta disfunción motora, tiene estos síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos? Le voy a hacer, determino en mi valoración clínica que tiene un trastorno hipercinético del movimiento, sospecho una enfermedad de Huntington por antecedentes heredofamiliares, y entonces, ¿qué hago? Pues le hago una prueba confirmatoria. Si la prueba sale negativa, entonces se recomienda que entonces ya se transfiera ese paciente a un centro de tercer nivel donde exista una clínica de trastornos del movimiento, porque hay enfermedades que se conocen como enfermedades Huntington-like o enfermedades parecidas a la enfermedad de Huntington, que no tienen el mismo mecanismo molecular, pero clínicamente se parecen mucho. Entonces, habrá que determinar con la valoración clínica y de imagen de este paciente cuál sería el más probable de esos Huntington-like que sea el que le esté afectando. Que ahorita, bueno, eso no nos vamos a meter, pero sepan que existen esos síndromes Huntington-like. Entonces, eso es lo que pasa si está negativo, que la mayor parte de las veces el Huntington es una enfermedad muy fea, pero en cierto modo es muy confiable, porque la gran mayoría de los pacientes con sospecha de enfermedad de Huntington sí tienen enfermedad de Huntington. Por otro lado, si el paciente está positivo, eso requiere, pues obviamente de manejarlo con el paciente de un inicio. O sea,
El resultado de un estudio de molecular de enfermedad de Huntington se le tiene que dar al paciente idealmente solo, o podría ser con su pareja, pero no puede ser con sus hijos. ¿Por qué? Porque eso tiene que platicarse después. O sea, es primero con el paciente, darle contención al paciente, explicarle que tiene una enfermedad neurodegenerativa que muy probablemente va a terminar por matarlo. Explicarle qué opciones de tratamiento hay, que la verdad no existen muchas. O sea, la que existe es la tetrabenazina y se acabó, que es un fármaco modulador de la transmisión de las monoaminas. Y entonces decirle, ¿sabe qué? Necesitamos que usted tenga sus cosas en orden, necesitamos que vaya haciendo planes para lo que sigue, ¿sí? Porque es muy probable que en 10, en 15 años ya no tenga la misma capacidad cognitiva que tiene ahorita. Es un diagnóstico muy duro y generalmente pues se requiere de un equipo, o no generalmente, siempre se requiere de un equipo multidisciplinario para hacer este tipo de diagnósticos. Cuando se informa a la familia, sobre todo a los hijos, hay que determinar primero qué edad tienen los hijos. Si son mayores de 18 años, pueden decidir si quieren o no hacerse la prueba para saber si tienen o no la enfermedad de Huntington, si heredaron el alelo mutado. En los menores de 18 años no se recomienda en ninguna circunstancia hacer el estudio de enfermedad de Huntington presintomático. O sea, si yo se lo hago, le hago este estudio a un paciente menor de 18 años, es porque ese paciente tiene síntomas. Y entonces, seguramente el papá de ese paciente, de esa niña o ese niño, tuvo la enfermedad joven. A nosotros en el Infantil de México nos tocó ver a una chavita de 10 años, ¿no es cierto?, de 7 años, con datos de enfermedad de Huntington, y su papá ya había tenido la enfermedad a los 23, se le diagnosticó a los 23. Y el papá en ese entonces que vimos a la niña tenía 28 y ya estaba muy deteriorada, porque obviamente mientras más grande es la expansión, más rápida es la neurodegeneración y más grave. Entonces, si el hijo menor de 18 años o la hija menor de 18 años no tienen el diagnóstico y no tienen síntomas, no se hace el estudio. En los mayores de 18 años existe una guía o una pauta que seguir donde se incluye también una valoración psiquiátrica para determinar si esta persona que quiere hacerse el estudio tiene las herramientas cognitivas de afrontamiento en caso de que salga positivo. ¿Por qué me preocupa tanto esta valoración psiquiátrica? ¿A qué le tengo miedo que hagan esos familiares que están en riesgo? ¿Qué me preocupa que hagan? ¿Que se suiciden? Exactamente. Porque incluso el paciente que sabe que tiene la enfermedad y sabe su pronóstico, o sea, el afectado, es muy frecuente que se suicide. Una de las causas principales de muerte en la enfermedad de Huntington es el suicidio. Y muchas personas que saben, pues se les hace o se les hacía antes el diagnóstico presintomático sin una adecuada valoración psiquiátrica, también terminaban en suicidio. Pero curiosamente no eran los que salían positivos, eran los que salían negativos y sabían el estado de sus hermanos. Es un fenómeno que se llama la culpa del sobreviviente, en el que uno se siente muy culpable de que a uno no le hayan pasado las cosas que a nuestros seres queridos sí. Entonces, son situaciones que se tienen que valorar muy a fondo. El Instituto de Neurología tienen ese protocolo y de hecho tenemos ahí la anécdota de que hay una paciente
que se hizo el estudio presintomático de Huntington, o sea, se sabe su resultado, pero cada que tiene valoración con psiquiatría, psiquiatría dice, no, no le podemos dar el resultado, porque en el momento en el que se entere, es muy probable que su riesgo suicida sea muy alto, independientemente de si es positivo o negativo. O sea, se tienen que explorar siempre esas dos ramas, ¿sale? Bien, entonces, pues, básicamente es lo que hay que conocer de la enfermedad de Huntington. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo claro? Sale pues. Entonces nos escuchamos el miércoles.